Bienvenidos a Lexcusiones, un podcast creado para dialogar sobre la pasión por el derecho, la justicia, la lucha contra la violencia y la promoción del libre pensamiento. Buenos días a todos, bienvenidos a este primer podcast de Lexcusiones. Para el día de hoy nos acompaña el maestro Hernando Londoño Berrío. Él es abogado naturalmente, abogado penalista. Además de eso es doctor en Derechos Humanos, catedrático de Derecho Penal y Criminología toda su vida. Es una persona que hemos invitado el día de hoy para aprovechar su presencia y discutir con él acerca de un caso que muchos de nosotros sentimos cercanos dentro de nuestra ciudad, que es la retoma de la Comuna 13 respecto de un análisis criminológico. En este análisis, pues nosotros queremos reflexionar un poco sobre la existencia de la diversidad de sistemas punitivos y además de eso, de lo que fue la reacción del Estado respecto de, digámoslo, este conflicto de tipo urbano frente al cual el maestro Londoño realizó pues, su trabajo doctoral. Al doctor le agradecemos mucho la presencia a usted, maestro, del día de hoy. La idea es tener un debate, un poco una charla un poco íntima a ese respecto. Y me permitiría introducir la charla con lo siguiente. Yo personalmente soy una persona que se crió en la Comuna 13 y tuve que salir de esta comuna pues para la época de la Operación Orión y de la época de Operación Mariscal. Recuerdo por aquella época que yo podía salir, por ejemplo, de mi casa y dejar la puerta abierta de mi casa, salir a jugar con mis amigos todo el día y confiaba en que nada iba a pasar. En esa época, digámoslo, la paz estaba mediada por la presencia de unos grupos armados de tipo miliciano. Después llegó el momento de la guerra y muchos amigos pues fueron apresados, otros muertos, etcétera, y al final pues tuvimos que irnos de allí. En ese momento no conocía nada ni de qué era criminología, ni de qué era derecho penal subterráneo, ni sistemas punitivos plurales. Pero ya después en la universidad pues pude conocerlo un poco. Usted ha realizado un trabajo académico al respecto y nos gustaría pues que compartiera el día de hoy precisamente a partir de ese trabajo lo que son unas inquietudes pues que todos nosotros tenemos. Frente a ellas es, bueno, ¿usted qué piensa, maestro, respecto de la retoma y digámoslo, el uso de la política criminal del Estado articulada con la presencia de grupos de ilegalidad para la retoma de la Comuna 13? Lo escuchamos, maestro, de nuevo bienvenido. Yo quiero agradecerle por esta cordial invitación para dialogar sobre, creo que uno de los acontecimientos más relevantes propios de esta ciudad, incluso del país, porque la Comuna 13 es un caso paradigmático de criminalidad plural y de pluralidad de sistemas punitivos. Por esa razón, creí pertinente acercarme a ese territorio, un territorio en conflicto. Inicialmente lo hizo con un grupo interdisciplinario de investigación de la Universidad de Antioquia. Posteriormente lo hice, complementé ese trabajo de manera personal en el marco de un trabajo postdoctoral. Y allí tuve la oportunidad de aprender fundamentalmente lo que aprendí, me lo enseñaron las personas que como tú vivieron de manera personal, en carne propia, el conflicto. Yo creo que ellos fueron los que me dieron las luces. Podría decir, quería comenzar señalando lo siguiente, precisamente porque el interrogatorio que tú me haces es respecto a cómo la criminología lee el territorio, lee el conflicto y lee los actores, lee las consecuencias. Tradicionalmente, a nosotros los abogados y la ciencia política se interroga sobre qué es la soberanía. Y soberanos, lo dicen todos, es aquel actor, sobre todo un poder en particular, que es capaz de ejercer monopolios. Ejerce el monopolio
de la violencia que dicen que es legítima, ejerce el monopolio de la creación del derecho. Dentro de la creación del derecho, la creación de aquel sistema que define las conductas legales y legales, legítimas, válidas, permitidas o aquellas prohibidas, y les roga a la gente que desobedece, que confronta el régimen, que se aparta de él, los trata con un estatus particular casi de enemistad, y les roga violencias institucionales o violencias de todo orden, desde la pena de muerte, la desaparición forzada, el desplazamiento o una multa, según sea el actor, etcétera, etcétera. Y también el que ejerce monopolio de los impuestos, de las tasas impositivas, o el monopolio de reclutar personas para ponerlos a servicio de la guerra. E incluso esos son como los baremos tradicionales que caracterizan la soberanía. Los estudios, sobre todo conducidos por María Teresa Uribe, señalaban que en Colombia hay territorios en donde la soberanía no es un monopolio, sino un escenario de disputa. Y ese, precisamente, yo creo que la Comuna 13 es un caso paradigmático de territorialidad urbana, en donde hay una confluencia. En primer lugar, de un actor de las milicias, que a usted le tocó vivirlo, que garantizó, permaneció en la Comuna 13 durante un lapso de 10 o más años, y posiblemente a partir de lo que tú nombras como retoma, simultáneamente ingresa el paramilitarismo con el Estado. Y eso es definitivo. Aquí no alcanzo a vislumbrar por qué ostentan tanto de que pacificaron la comuna, incluso lo ponen como elemento identitario para reclamar legitimidad y para reclamar votos. Y lo digo por el exgobernador, el alcalde de la época, como el que era presidente de la época, y muchos otros. Porque ese arribo del Estado conjuntamente con el paramilitarismo a partir de las operaciones militares, que fueron varias. La última fue la Orión. Fue un hecho, fue un crimen de lesa humanidad. En primer lugar, porque el Estado se desplazó miles de personas, actores bélicos, el ejército, la policía, el DAS, etcétera, etcétera. Se hizo parte también actores de la jurisdicción, del poder jurisdiccional. Pero estos actores bélicos hicieron uso de armas de guerra en un territorio sumamente denso, poblado por habitantes que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que por lo tanto tienen que ser respetados en el marco del derecho internacional humanitario, establecer una diferencia entre ellos y los actores, aunque vivan o convivan con ellos. Y usó un helicóptero artillado que generó, por supuesto, terror, ametrallando desde el aire, y desde allí no se diferencia. Un confinamiento absolutamente de toda la población del territorio. Usted que vivió eso lo sabe. Y por supuesto, con absoluta indiferencia de la suerte de las personas que habitaban la comuna. Eso tradicionalmente se nombra como un daño colateral, pero eso, en términos jurídicos, es un dolo eventual. Es decir, me es indiferente la suerte de que caiga, porque incluso la razón de ser es que caigan, porque eso es un escarmiento de la población, es una forma de generar terror, en el sentido de que nosotros somos el nuevo soberano, en el sentido de que era un mal necesario, en el sentido de que esto mismo le puede pasar si siguen en los lazos con nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Es de allí la importancia de ese acontecimiento para el país, y también para la criminología, sobre todo leerlo, porque uno tiene que ser muy cínico para ostentar con una violencia de ese orden. Yo frente a eso le preguntaría algo, profe. La política criminal entendida como la reacción estatal del Estado a la criminalidad. Si uno toma el concepto de política criminal como reacción
del Estado a la criminalidad, digámoslo, es complejo desde el concepto, uno decir, los actores armados ilegales hicieron parte de la política criminal. Sin embargo, y esto lo digo un poco desde el punto de vista del participante, porque lo viví, eso fue así, es decir, los actores armados hicieron parte de la reacción estatal del Estado allá. ¿Usted qué nos puede decir desde el punto de vista de la política criminal y del uso de estos actores para llevarla a cabo? Muy importante porque me permite conceptualizar sobre un asunto definitivo. El derecho internacional de los derechos humanos dice que el Estado es responsable de los crímenes que de manera directa realizan sus agentes, pero también los crímenes que realizan aquellos actores con la connivencia y complicidad del Estado. En el caso de la Comuna 13 hubo una connivencia y complicidad del Estado con el ejercicio de la violencia que ejercieron los paramilitares. Y la política criminal lo comprende no solamente cuando el Estado se desenvuelve en los cauces constitucionales. El Estado dice, prohíbo determinadas conductas, creo un código penal, creo jueces para que apliquen el código penal conforme a unas reglas que establece el Estado constitucional de derecho, principio de legalidad, responsabilidad personal, y establezca unas sanciones. La ley establece las sanciones que se le imponen de manera proporcional a las personas que incumplen las obligaciones que establece la ley penal, es decir, no matar, no robar, no violar, no secuestrar, etcétera, etcétera. Uno cree que la política criminal es el estudio sobre asuntos en particular o señalar al Estado cómo debe responder a la conflictividad más grave que presenta un país, y sobre todo un país como el nuestro, en conflicto armado. Pero sin embargo, dado que el Estado se desenvuelve de manera subterránea, que muchas veces frente a la conflictividad desaparece, frente a la conflictividad tortura, frente a la conflictividad desplaza, frente a la conflictividad ejerce ejecuciones extrajudiciales, etc. Los estudios criminológicos, sobre todo alternativos o críticos, señalan que eso también le concierne al estudio de la política criminal, porque es un derecho penal subterráneo. Muchas veces el Estado acude al derecho penal subterráneo porque hay actores que no pueden ejercer esa violencia de manera directa, tiene que encubrirse, mimetizarse, o hay una conflictividad que quiere responderle con máxima violencia porque lo considera lo más eficaz y lo más idóneo, o ha construido una categoría de desprecio absoluto a sus contradictores que no los considera siquiera personas, es decir, que los puede eliminar. Bueno, eso América Latina lo vivió en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, cuando la desaparición forzada se institucionalizó. En Colombia lo vivimos también, sobre todo particularmente con la tortura, una práctica institucional del Estado fue torturar, muy particularmente a partir del Estatuto de Seguridad de Turbay. Y esas circunstancias dan cuenta de que no es hecho excepcional, no es una fisiología del sistema, hace parte no es una patología del sistema, hace parte de la fisiología del sistema, es de su esencia. Entonces, por esa razón también la política criminal, más amplia, también entiende que es necesario construir, comprender esos conflictos, entenderlos como parte del sistema punitivo y confrontarlos, por supuesto, es decir, construir políticas ya desde un punto de vista de una sociología, un Estado constitucional que tenga la persona y sus derechos como eje, más que la seguridad de unos pocos como el eje, y sobre esa base la criminología ha pensado el asunto, ha entendido la necesidad de que la academia, los investigadores, los actores institucionales, la política pública enfrente de esa situación. En el caso concreto en Colombia, los pasos positivos, lo que llaman pasos positivos, no tanto los judiciales como particularmente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones que se dieron en el marco
de la supuesta confrontación y para significar que se está ganando la guerra. Eso es un caso de una práctica institucional sistemática que se dio en todos los departamentos, en todos los batallones, en todas las divisiones. Y alguna ocasión señalé una impunidad del 100%, mientras las investigaciones estuvieron a cargo del fuero militar. Nadie fue judicializado, que yo conozca. Entonces por eso digo la pertinencia. No sé si creo que respondí Sí. o me quedó faltando algo No, sobre de el hecho, particular. esa era mi inquietud, porque alguien que asuma el concepto de política criminal de esa manera, entonces, de una manera reductiva, podría pues pensarlo. Maestro, quería preguntarle sobre la pluralidad de sistemas punitivos en la Comuna 13 y su relación con los derechos humanos. ¿Qué encontró usted en su investigación? Bueno, el concepto de pluralidad de sistemas punitivos corresponde a una conceptualización en materia política y criminológica. En materia política, lo que señalaba ahora, soberanía en disputa con pluralidad de actores que tienen dominio con cierto grado de permanencia en algunos territorios y que no son necesariamente el Estado. En un terreno de tiempo logran suplantar al Estado en sus funciones o ejercer las mismas funciones del Estado en ese territorio. Entre ellas las funciones punitivas. Definir conductas prohibidas, definir, notificar cuáles son las sanciones, ejecutar las sanciones, informar a las personas qué es lo que tienen que hacer, qué no pueden hacer, etcétera, etcétera, fuera de otras cosas que señalé ahora, como pagar tributos, ser obediente, no delatarlos, etcétera, generarles confianza, etcétera, etcétera. Eso dio lugar en la Comuna 13, antes de llegar el Estado acompañado, aliado con el paramilitarismo, estuvo presente las milicias, y las milicias definieron en el territorio qué era lo prohibido, qué era lo permitido, y establecieron sanciones que eran diferentes según la conducta, según la gravedad de la conducta para ellos, y ejecutaron las sanciones. Por supuesto que habían sanciones que se sancionaban con desaprobación, con advertencias, el consumo de droga, por ejemplo, en el territorio, en los espacios públicos. El maltrato familiar era tratado también con admoniciones. Si había reincidencia, habían sanciones de otro orden incluso. Y había para otros conflictos también, ya los trataban con mayor severidad. Por supuesto que la sospecha o la certeza o la convicción de que alguien estaba cercano, comprometido, o era aliado, o era delator, o era informante del ejército o de los paramilitares, eso le costaba la vida, generalmente. Y el problema es que la sospecha en territorios en disputa, nadie es inocente, salvo que demuestre lo contrario. Muy diferente a la garantía constitucional de que a todo mundo se nos presume inocente. Posteriormente, con la llegada del Estado, particularmente la llegada con fuerza pública, con los actores bélicos, porque el Estado puede llegar de forma muy diferente a un territorio. Puede hacerse presente un Estado social, que será siempre bienvenido, con médicos, con educadores, con planificación social, con empleo, con trabajo, con dignidad, con recreación para los niños, pero aquí llegó fue de manera bélica, con ejércitos de ocupación. Eso también dio lugar a la imposición, sobre todo el Estado utilizó el sistema punitivo, el legal, de manera infame. Hubo cientos de capturas ilegales, cientos de allanamientos sin legitimidad alguna, incluso de la mano de informantes paramilitares, muchos de ellos. Posteriormente,
la mayoría de ellos, casi 90 y pico, por 99% recuperaron su libertad porque no había forma fundamental de esa agresión a la libertad. Pero ya se había cumplido la función. Era aterrorizar en el sentido de que la comunidad tenía que romper lazos absolutamente todos con el actor que estuvo presente antes del Estado, que eran las milicias. Es decir, y que tenían que ser obedientes al nuevo orden y al nuevo régimen que se imponía en la comuna. Pero hubo situaciones de tortura, hubo fenómenos de desaparición en el marco de las operaciones. Todas esas violencias institucionales, unas son parte del sistema punitivo legal y otra parte del sistema punitivo subterráneo del Estado. Y por supuesto que también, y todas son violatorias de los derechos humanos, es decir, son procesos incluso nosotros somos personas que amamos las garantías por nuestra formación. Y los procesos se desarrollaron con incriminaciones falsas, incriminaciones de informantes del Estado, pagados profesionalmente para ello. Por supuesto que habían que golpear de manera muy dura a los que ejercían liderazgos importantes de orden político, comunitario y social. Ellos fueron particularmente agredidos. Los sospechosos, que siempre existen, sobre todo los que piensan diferente, sienten diferente. Es decir, por supuesto hubo algún actor de la guerra, de las milicias, que fuera involucrado, en algunos casos puntuales, pero en un número insignificante frente a la magnitud de la agresión a la libertad que existió. El paramilitarismo no había llegado a la comuna. A la Comuna 13 estaba en toda la ciudad, pero no había sido capaz de llegar a la Comuna 13. Llegó con la Operación Orión. Llegó, aunque ya estaba acercándose, pero llegó y se quedó. Es decir, estableció un proceso de conquista, se consolidó, posteriormente se fractura. Y en cada uno de sus momentos ejerce violencias divergentes. Y establece nuevas provisiones, nuevas enemistades, nuevas órdenes. Y también establece un sistema que imperó durante un tiempo, en el sentido que quien incumplía esas normas le representaba pues sanción. ¿Qué violencias se dieron en el marco? Yo personalmente creo que en el marco de la Comuna 13, sumando la actuación del Estado de todas las formas de violación del derecho internacional humanitario y particularmente del derecho internacional de los derechos humanos. En la Comuna 13 hubo ejecuciones extrajudiciales de número significativo. Hubo masacres, particularmente antes, en el marco de las operaciones. Hubo desplazamiento forzado en magnitudes crecientes, incluso uno hace un inventario de las infamias. Yo tuve la oportunidad, fui privilegiado porque me dieron acceso a todas las declaraciones de desplazamiento forzado en la comuna del 2000 al 2010. Ese acceso después se lo negaron incluso a muchos otros que quisieron investigar. Y ese desplazamiento, por mi motivo, sobre todo porque el paramilitarismo llegó con agentes, llegó con mercenarios al territorio, pero quería articular a sus ejércitos, los jóvenes y los niños y las niñas de la Comuna 13. Entonces hubo intentos de reclutar o de seducir. Eso dio lugar a las madres, para prevenir que se resistieron, fueron amenazadas y tuvieron que salir de la comuna. Las niñas que no accedían a ser las noviecitas o acostarse con los jefes o con los, iban por la noche, las violaban y le decían a la mamá: me desocupa inmediatamente ya. Correcto. Y hubo desplazamientos también por sospecha, porque fueron novias, amigos, conocidos, porque le vendían. Es decir, se generó una situación de inseguridad para muchas personas que no se sintieron tranquilos en la Comuna 13 en ese sentido. Los resistentes, los que se mortificaba la presencia de un actor que con toda razón señalaban: la Comuna 13 es el lugar más militarizado de la ciudad, también más paramilitarizado. Es el lugar más militarizado de Colombia.
número de pobladores por un número de integrantes de la fuerza pública. Y sin embargo, el lugar más paramilitarizado también del país. Esas son las paradojas, lo que no entendía la gente. ¿Cómo es posible que toda esta violencia? Institucionalizaron el gota a gota con pena de muerte para garantizar el pago de las deudas. La Constitución nuestra dice que las deudas no dan lugar a sanción, pero aquí es pena de muerte como garantía del pago. Establecieron, yo personalmente considero que la tortura y el desplazamiento, un despojo, el robo de las viviendas, el robo de mercancía, de bienes y la extorsión. Se institucionalizó la extorsión, incluso inicialmente para los actores de mejor economía al interior de la comuna, que es el transporte, el pequeño comercio y pequeña industria, pero posteriormente las exigencias bélicas y la voracidad extendió ese tributo a todas las personas de la comuna, a un amplio grupo de personas de la comuna. Entonces eso dio como, inicialmente hubo sectores que se regocijaron por la presencia de las milicias, eso en cierto grado lo legitimó, porque la comuna en cierto sentido estábamos precedidos de un conflicto muy complejo. Cuando era un territorio de disputa, había mucha violencia indiscriminada por doquier, incluso las milicias cambió sustancialmente y empezó a ejercer una violencia extrema por el temor de ser desplazada, ya empezó a desconfiar de las personas, ya les resultaban sospechosas muchas más personas, y empezó a ejercer y además la confrontación abierta en las calles con armas de uso privativo, con armas de guerra, con muertos, con balas perdidas por doquier matando a la gente, las extorsiones, todo el mundo extorsionando. Eso generó una situación extrema que las personas no podían llegar a sus casas, muchas veces no había forma de llegar a sus casas. Eso a mí me tocó también cuando era estudiante, que me tocaba quedarme, por ejemplo, en la estación del metro todo un día o toda una tarde porque no podía subir al barrio porque estaban en enfrentamientos. Yo tendría otra pregunta entonces, maestro, y tiene que ver con la diferencia entre el derecho penal subterráneo y la mera ilegalidad. Es decir, ¿por qué hablar de la existencia de un derecho penal subterráneo y no simplemente del actuar ilícito de ciertas personas que pueden tener una relación o no con el Estado? El derecho, de todas maneras, el del Estado tiene derecho penal subterráneo. ¿En qué sentido? Porque son conductas realizadas por sus agentes, son sistemas institucionalizados desde el poder político del Estado, es un ejercicio de violencia realizado por agentes del Estado, correcto, y que tienen que en todo sentido la funcionalidad propia del castigo y el dolor consubstancial al mismo. Por eso el sistema subterráneo del Estado. Y yo, dada la circunstancia de que el paramilitarismo en alto grado ató con la connivencia o con la complicidad del Estado, esas violencias le pertenecen también al Estado y hacen parte también de su sistema subterráneo. Generalmente uno los trata independientes porque hay territorios en donde el paramilitarismo tiene un rol con cierto grado de autonomía, pues, en su ejercicio, en su práctica, un poquitico separado del Estado. El paramilitarismo sabe que el paramilitarismo es un asunto complejo. Hay diferentes narrativas. Hay narrativas que dicen es una creación del Estado, es un monstruo del Estado. Se creó en el marco de la doctrina de la seguridad nacional con la finalidad de delegar en ello la guerra sucia y para que el Estado no quedara empantanado, los agentes. Pero esa versión contrasta con aquello que dice que tiene un origen en el narcotráfico, que se articula con élites ganaderas, empresariales, con la agroindustria, parte del sector empresarial, en el marco de la vulnerabilidad que sienten estos actores con respecto a la insurgencia.
y se organizan en términos bélicos y se vuelven aliados del Estado en la guerra contra insurgentes. Y hay otras versiones que dicen que la teoría del narcotráfico es una teoría que quieren empoderar a algunos, pero la realidad es un actor que ha sido funcional a las élites económicas y políticas, no gratuitamente la paraeconomía y la parapolítica. Entonces, por esa razón, en la Comuna 13 el paramilitarismo estableció un régimen que estaba permitido por el Estado, pero sí tenía cierto grado de autonomía. Los mandos medios, los mandos directos tenían su propia sociología, sus propios intereses, etcétera, etcétera. El Estado le interesaba fundamentalmente construir un orden, aunque fuera paramilitar, pero de todas maneras que garantizara con poquitico esfuerzo y con una violencia extrema el exilio definitivo de las milicias de ese territorio, el exilio. Para el Estado, la llegada a la comuna le fue muy funcional. El paramilitarismo, en primer lugar, le garantizó con poquitos recursos, es decir, la función de sacar a un contradictor, un enemigo real, en ese sentido, y imponer un régimen. Y también es muy funcional, alrededor de la guerra es muy funcional para muchos. Se pregunta, la Comuna 13 votó por la reelección, parte de ella, por supuesto. Y uno se pregunta cómo es posible que parte de ella vote. Por una razón, y es que en la guerra no le va igual a todo el mundo. Hay unos que sufren la guerra. Son sus intereses, son sus muertos, son sus niñas violadas, son sus desaparecidos, pero a otros actores que juegan roles económicos, que tienen comercio, tienen tal cosa, industria, etcétera, etcétera, que tienen negocios, les puede ir un poquitico mejor con la guerra, o les puede ir mejor con un actor que con el otro. Por esa razón se explica que haya visiones divergentes sobre y hay casos extremos que viven situaciones de tal extrema vulnerabilidad que la gente dice, necesitamos un solo soberano, pero que sea único, uno. El que sea, pero el que sea uno. Pero el que sea uno, exactamente. Y eso, en la investigación que yo adelanté, que hice también con el grupo de violencias y conflictos de la Universidad de Antioquia, en las entrevistas y en los grupos focales registrábamos eso. No, es que es insoportable. Aquí una pluralidad de actores armados disputándose este territorio, a menos que haya uno. Para saber era la posición de mi familia. Era la posición de tu familia, bueno. Mi familia, el que sea, pero uno solo. Pero uno solo, sí. Entonces, uno comprende que es un territorio que las violencias son discriminatorias. La guerra no afecta a todo el mundo. Para uno representa ganancia política, económica. Y hay un elemento fundamental de la Comuna 13, el fenómeno del desplazamiento. Al interior de la Comuna 13 hubo desplazamiento colectivo, como el del Salado, hechos del 2000, y los de gota a gota. El del Salado fue una masacre, que hubo un desplazamiento masivo, el primer desplazamiento que reclamó la condición de desplazamiento intraurbano, porque aquí en Colombia los desplazados se negaban a darle esta condición, reconocerle esta condición, y todavía se lo siguen negando. Incluso hoy y en los otros, ese desplazamiento implicó un repoblamiento. A la comuna llegaron muchas personas cercanas al proyecto paramilitar. Llegaron ellos después de que supuestamente se desmovilizaron. Parte del proceso de reinserción se acomodaron en la comuna. Construyeron sus familias, construyeron sus negocios, se empoderaron en términos políticos, etcétera, etcétera. A eso facilitó el proceso de movilización. Y siguieron, y el fenómeno más de las cosas más delicadas en la comuna, de la parte de la criminalidad, convirtieron la comuna en una plaza de vicio. Durante de las cientos de entrevistas que yo he escuchado, informes con respecto a las milicias, en los 10 años de presidencia de la milicia no hubo admisión de ventas de droga al interior de la comuna, ni una plaza de vicio. Y por supuesto el consumo fue regulado de diferentes formas, porque el consumo
de diferentes formas. Inicialmente eran muy violentos, posteriormente maduraron, entre comillas, o al menos adquirieron más conciencia política y entendieron que era un fenómeno de vulnerabilidad de los jóvenes y que debía tratar en sentido de dejar un territorio en particular para que se ejercieran las cosas allí. El paramilitarismo montó un negocio en la Comuna 13 alrededor del narcotráfico, Marco Menudeo. Un negocio que tendría rentabilidades para arriba, porque son negocios pues, que se expresan en, uno habla de narcomenudeo, pero por supuesto quien suministra y que las grandes ganancias están desde muy arriba. No viven en la comuna. No viven en la comuna, por supuesto. Definitivo. No viven en la comuna, exactamente. Maestro, quisiera ahora preguntarle respecto de qué es lo especial del caso de la Comuna 13 en términos criminológicos y en términos de derechos humanos. Incluso tan especial es que de muchos lugares del mundo, latinoamericanos en particular, que vivían conflictos urbanos armados. De Brasil, por ejemplo, llegaron delegaciones de actores institucionales de las ciudades de Río y Sao Paulo para conocer la experiencia de cómo se tramitó el conflicto en la Comuna 13, porque era un lugar de conflicto urbano, lo mismo que acontece en muchos lugares de América Latina. Porque les hicieron tanta bomba de ser una experiencia exitosa que nos volvimos maestros de cómo tratar el conflicto armado, el conflicto armado. Es especial porque fue un proceso de ejercicio bélico para reconstruir el dominio de la soberanía del Estado en un territorio urbano con absoluto desprecio de las consecuencias. Eso no se ha vuelto a ver. Yo creo que es el único caso aquí en Colombia. En Colombia en esta magnitud no. Que una comunidad de unos 130, 140.000 personas que habitaban fueran confinadas, obligadas a soportar la violencia que se ejerció en todo sentido, desplazar armas de guerra en territorios poblados, densamente poblados. Y yo creo que las consecuencias, los muertos, los heridos, los aterrorizados, los desplazados, los capturados infames, los desaparecidos, da cuenta de que fue una experiencia particularmente nefasta. Yo creo que es un territorio, se pregunta uno, unos decían, es un mal necesario, es que no hay otra forma de enfrentar ese conflicto de la presencia de un actor que es contradictor del Estado, enemigo del Estado, en ese momento, las milicias, sino a través de un ejercicio bélico. Correcto. Yo estoy absolutamente seguro, yo al menos tengo la convicción y en eso me inscribo en parte en la representación o en la concepción del conflicto que yo creo que está nutriendo el concepto de paz total en Colombia. Es que la seguridad es muy importante y cuando usted habla de seguridad, ¿está hablando de seguridad de qué? Una seguridad es que, muy bien, que no hayan actores bélicos en un territorio, por supuesto, eso es válido, pero que también no me desaparezca, no me violen, no me torturen, no me detengan arbitrariamente, no me judicialicen infamemente, no construyan, no me desplacen. Eso también es seguridad. Las élites generalmente hablan de seguridad, de las inversiones, de sus empresas, su seguridad jurídica respecto a los trabajadores. Pero la seguridad de las personas de mayor vulnerabilidad es: necesito empleo, necesito que cuando me enferme tenga una cobertura de seguridad social, ¿cierto? Necesito que mi hijo tenga futuro, correcto. Necesito que no me detengan arbitrariamente por sospecha o por mi clase, por mi raza, por mi género. Es decir, eso también son asuntos, ¿cierto? Entonces, yo personalmente considero que la conflictividad de la Comuna 13, ¿cuál es el origen de la conflictividad? Hay varias representaciones. Uno es que un actor se apoderó del territorio
para su propio beneficio. Yo digo que un actor no se apodera de un territorio si las comunidades, sus derechos fundamentales, su seguridad alimentaria, social, económica, política, es decir, no tendrían razón de ser un actor miliciano en una comuna donde los derechos fundamentales de la comunidad tengan un reconocimiento y sea mínimo. Es decir, por una razón, porque es que las milicias emergen en un contexto de bandas, de narcotráfico, y el Estado estaba ausente. El Estado no estaba ausente, el Estado con el narcotráfico anduvo muy cercano durante mucho tiempo. Y se empoderaron las bandas de narcotráfico en el territorio y no había sosiego alguno. La fuerza pública no llegaba por allá, porque es que la fuerza pública no da seguridad a todo el mundo. Y esa situación dio lugar a expresiones propias, autónomas de la comuna para defenderse. Y fue en un territorio, en un contexto de conflicto armado como colombiano, llegaron actores de la insurgencia que no pertenecían a la comuna desde afuera a ofrecerse como garantes de la seguridad. Y otros actores propios que se criaron allí en el territorio, que se sentían indignados por la violencia de que eran objeto y se organizaron. La milicia tiene diferentes expresiones. La milicia es un concepto que engloba actores muy plurales, con origen diverso y con grados de legitimación muy diversos. Y yo personalmente considero que una comunidad que tenga satisfecho sus derechos fundamentales, que ejerza una democracia participativa importante, una democracia sustancial, que sus propios liderazgos coordinen la articulación con el Estado en el sentido de cuáles son sus necesidades y tengan ese reconocimiento. Y que los muchachos tengan canchas de fútbol, tengan formas de recrearse y tengan oportunidades de formarse, de educarse, incluso llegar a la universidad, como es tu caso, y construir un futuro. Es que yo creo que ese es el mejor mecanismo para enfrentar un actor, el conflicto armado y sobre todo la capacidad de reclutar que tienen los ejércitos, todos, empezando por el Estado. El Estado porque tiene capacidad de reclutar, porque hay mucha hambre y la gente entiende que si no es vendiendo su vida o su inteligencia al Estado como soldados, no tendrá futuro. Es decir, no tendrá lo mismo la capacidad de articular la insurgencia o el paramilitarismo, etcétera, de reclutarlo como ya voluntariamente, entre comillas, porque los niños están excluidos. La inclusión de los niños siempre será un crimen de lesa humanidad, una transgresión al derecho internacional humanitario. Pero hay mucha gente que se suma. ¿Por qué? Las investigaciones de campo, ¿qué dicen? Las investigaciones de campo con los desmovilizados de la insurgencia, de los paramilitares. Hambre, desempleo, inseguridad, algunos venganza, es decir, sufrí la violencia de aquel otro y quiero vengarme, pero gran parte, los ejércitos mercenarios, los paramilitares, es fundamentalmente. Por eso cuando ellos dijeron nos desmovilizamos, fue una desmovilización ficticia. Gran parte de sus ejércitos, Ernesto Báez dice, nosotros no pasábamos de 15.000, creo que no llegamos a 16 y aparecieron casi 40. Los demás, decía él, eran ladrones, prostitutas, gentecita de la calle, desempleada, que necesitaba tener un salario, ingresar nuestro número. El Estado se regocijó porque eran muchos los desmovilizados, etcétera, etcétera, pero nosotros éramos un ejército. ¿Y por qué todo eso? Porque es que uno reconocerse como paramilitar para ir a recibir un salario, hay gente que lo hizo. Yo conozco casos en donde personalmente me tocó interrogar gente y yo no era paramilitar, yo no tenía, pero me movilicé para recibir libreta militar, para recibir un ingreso, para tener trabajito. A ese extremo, por supuesto que muchos. Entonces se pregunta uno, yo digo que una seguridad integral es el mejor mecanismo para enfrentar el conflicto, de cualquier conflicto. Cuando se privilegia el ejercicio bélico en un territorio urbano
con cientos de personas que no tienen que ver nada con el conflicto y tratarlas incluso criminalmente incluso como meros sospechosos o como enemigos, pues con un absoluto desprecio de sus derechos. Y delante de todo el mundo, eso es más o menos como pasó en el Palacio de Justicia, que desaparecieron gente, ¿cierto?, delante de todo el mundo. Es decir, que cínicos, con absoluta indiferencia de lo que piensen los demás. Incluso tienen la capacidad de construir representaciones de los crímenes que hacen en términos de que lo hicimos bien, incluso por favor voten por mí en las próximas. Y después salieron absueltos en la corte. Exactamente. Maestro, yo quisiera hacerle una última pregunta. Después de todo esto que pasó, de tantos años, ¿cuáles han sido los cambios en la comuna? Lo digo un poco como participante, parte de mi familia todavía vivía allá. Y es un poco pues la posición de el que esté igual tenemos que trabajar, el que esté igual tenemos problema con el tema de la salud, bueno, llegó el metro, eso fue un avance, las escaleras, bueno, demás. No, pero un poco la posición es como, igual al pobre nadie le ayuda, entonces vamos nosotros solos como podemos. Es la posición del participante. Desde la criminología y usted mismo, ¿cómo ve en retrospectiva esos cambios que tuvo la comuna? Es que personalmente considero que, no obstante toda la inversión que ha hecho en la comuna, gran parte de la inversión del presupuesto participativo se la llevó para militarismo. Desplazó todos los liderazgos comunitarios, la mayoría de ellos, y se apropió los recursos públicos para sus propios intereses, incluso una variable definitiva de legitimación, sobre todo de cuando estaba Corporación de Democracia, etcétera, etcétera, fue que la gente se dio cuenta que ellos llegaron allá no en función de la comunidad, de sus necesidades, de apoyar procesos comunitarios, procesos sociales, y no llegaron por negocio personal. Cuando ya se institucionaliza la venta de droga, que todavía permanece, ahí con mayor razón se dieron cuenta que ellos están construyendo un mercado sobre sus hijos. Iban a las escuelas, a los colegios, y los involucraron los niños en el comercio, que los niños son muy funcionales para ellos. Entonces los reclutaron con insignificancias y lo metieron allí, a ser funcionales a su proyecto de narcomenudeo. De ahí en adelante, por supuesto, yo he ido en algunas ocasiones a foros, ahora estuve acompañando ahí por el ladito a la articulación que algunas organizaciones están haciendo con la JEP. Allí tuve la oportunidad de conocer de grupos plurales, de educadores, de trabajadores sociales, de líderes, y no encuentro que haya cambios sustanciales en lo socioeconómico de la comuna, ¿no? Yo no vivo en la comuna, no tengo esa condición privilegiada que usted tuvo para conocer un territorio. No utilizaría la palabra privilegiado. Pero, no, privilegiada para el conocimiento, porque lo digo privilegiada para el conocer, porque es que cuando uno vive en un territorio, ese contacto permanente con las personas, con su dolor, con su drama, con su lucha, con sus resistencias, le da a uno una visión mucho más profunda. Y le digo, lo que acabo de decir guarda coherencia con lo siguiente. Por supuesto, dada mi obligación académica, tengo que leer a mucha gente, es decir, los grandes teóricos de la ciencia política, la criminología, el derecho, etc. Pero en relación para la comprensión de los aspectos fundamentales de la comuna me la dio las personas que viven allá, que lucharon allá, que resistieron allá y que permanecen resistiendo. Incluso una investigación que sería muy bueno, que ya la han hecho, nosotros tratamos de hacerla en el grupo de violencias y conflictos, la resistencia, hacer un inventario de la resistencia de la Comuna 13, cómo resistieron la violencia. Ahí hay un saber hermoso y profundo, cómo resistieron en una zona de un dominio absoluto, de alto grado de actores que no tenían reticencia alguna, límite alguno en relación con derechos, y sin embargo la comunidad les resistió.
Y ahí exactamente. El tema, por eso yo personalmente creo que estoy en deuda de reescribir sobre eso, de reinvestigar, y me gustaría acompañar más procesos de allá. Lo hago con las posibilidades pero ya el campo investigativo mío me desplazó hacia otros lugares. Señalo lo siguiente, ¿qué pasó? La JEP abocó el conocimiento con respecto a algunos líderes militares que estuvieron involucrados en todos los hechos, particularmente Mario Montoya. La JEP abocó. En 20 y pico años no ha pasado nada. ¿Cierto? Eso da cuenta de que, bueno, al jefe de Estado, que fue el que tomó la dirección central de la política, lo reeligieron una vez y si no hubo una decisión de la Corte Constitucional, lo hubieran reelegido 2 veces. Correcto. Sí. Y todavía entiendo que su organización de movimientos tiene la hegemonía en la ciudad y en el departamento y en parte en el país, en parte en el Congreso, etcétera, etcétera. La Escombrera sigue siendo un territorio que significa el desprecio por el dolor. La comunidad se organizó y hay mujeres organizadas alrededor de reclamar que La Escombrera no puede ser un cementerio de sus desaparecidos, sino es necesario una política que logre recuperar los cuerpos, porque las familias de desaparecidos no tendrán paz hasta que no den cristiana sepultura. Eso es el concepto cristiana sepultura, hasta que no logre recuperar. Y sabe lo que pasó con sus hijos, al menos. Mientras tanto no hay paz, no hay restitución, no hay amparo a sus derechos para las personas que han sufrido el drama de la desaparición forzada. La Escombrera sigue ahí, no se ha rescatado entiendo, cadáver alguno. Yo estuve ahora con el grupo estuve el año pasado con el grupo que está y siguen luchando. Eso es una parte de sus luchas, de su resistencia, no ha pasado nada allí. Hay actividades de memoria, y yo creo que siempre lo tienen presente. Sus expresiones musicales, culturales son muy bellas. La economía que ha logrado diversificar, funcional, aprovechando todo lo que llamamos nosotros el boom de la Comuna 13, que fue un territorio que cambió sustancialmente, da precariedad de empleos a algunos, pero no creo que sea la solución a todo el mundo. Lo que estamos, como dicen algunos, la ciudad para los visitantes y no para sus habitantes. Estamos configurando una ciudad en función de las necesidades y no sus habitantes. ¿Qué ciudad la vamos a dejar a los gringos, profe? En ese sentido, ¿cierto? Y yo creo que todavía conozco liderazgos sociales y comunitarios muy bellos, de mucha entereza. En los espacios educativos hay gente con un grado alto de compromiso, que están luchando. Yo creo que la Comuna 13 sigue siendo un escenario de resistencia, que incluso, como yo trabajo los sistemas punitivos, esas violencias, comprenderlas, es decir, generalmente las cosas bellas que ejerzan las personas, las resistencias a las violencias punitivas, generalmente las dejamos a un lado sabiendo que eso es lo fundamental. Esa es la gran precariedad que tenemos las personas sí, porque los conflictos no los solucionan esa violencia, sino que los conflictos hay que comprenderlos muy a fondo para poder tratarlos de mejor forma. La historia de esa resistencia está todavía por escribirse. Ese es el gran valor de esa comuna. La gente... Yo creo lo mismo, estoy convencido. Y es muy... en el marco de las especializaciones, algunos hicieron un trabajo muy bello con organizaciones que resistieron, y yo acompañé algunos de sus procesos. Y tuve la oportunidad de conocer, en primer lugar, las mujeres grandes, inmensas, en entereza, en valor, en claridad, en dulzura, en solidaridad, como ninguna.
Eso no se produce, perdóneme, eso no nace silvestre, eso lo construyen los pueblos, lo construyen las comunidades, mujeres de esa jerarquía. Y no obstante, como las maltrataron, las persiguieron, las humillaron, las masacraron parte, ahí siguen. Eso no tienen forma de vencerlas. No hay forma. Es como las madres de Plaza de Mayo o las abuelas, ellas no las vencen, no hay quien las venza, porque es que son jerarquías éticas, jerarquías morales. ¿Cierto? Exactamente. Esas y muchos liderazgos, en muchos territorios, en muchos lugares. La gente joven también organizada es muy bella. En la cultura, en el teatro, yo recuerdo cuando estuve hace añitos que tuve la oportunidad de conocer las expresiones culturales para entrevistarlos y le daban cátedra a uno, en todo, en la comprensión del mundo, en la comprensión de los conflictos, de cómo tratar los conflictos, cómo desenvolverse en los territorios, por qué están padeciendo lo que padecen. Eso implica madureces muy profundas, que ni siquiera los académicos después de estudiar 50 años ni siquiera se acercan a esas comprensiones. Es decir, hay sabidurías que hemos dilapidado. Nosotros estamos pendientes pues, de tantas cosas, pero de las certezas que tengo es que cuando se va a cometer un proceso investigativo, más que estudiar a los grandes teóricos de Harvard, de Yale, de Oxford, de tal cosa, escuchen a la gente. Los pueblos nuestros tienen saberes muy profundos, tienen sabidurías que podrían ser un referente estético y ético para el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es el aprendizaje fundamental que yo tuve en la comuna. Y me gustaría, yo creo que me gustaría, no sé si la vida me da, pero me gustaría acercarme de nuevo para establecer un contraste, ese que usted me reclama, en el sentido que hay actualmente. Sé parte de lo criminológico, que es donde yo me desenvuelvo en el sistema penal, que estoy pendiente de lo que acontece allí, pero en relación a cómo viven las personas, sé que la gente cercana a mí que vive en la comuna tiene situaciones de mucha precariedad, en todo sentido. Parte de ellas trabajan conmigo y durante la época de la pandemia, los patrones suspendieron los contratos. Sí, suspendieron los contratos, me voy para la finca, me voy para tal parte, me voy tal cosa, y la gente sin ingresos. No, y eso pues que ahora al menos los contrataban. Antes, sí, si usted era de la comuna, no lo contrataban. Anteriormente el estigma de la comuna era un baremo definitivo para no contratar, muy cierto. Maestro, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio, gracias por compartir su sabiduría y su experiencia con nosotros. Bueno, usted ha sido muy gentil en todo sentido, en las hasta preguntas. Una próxima oportunidad. Y sí, y quisiera también agradecerle la oportunidad de compartir las reflexiones que hice en un campo particularmente significativo de la realidad nuestra. Muchas gracias, maestro.